Acusar a la maldad de los tiempos es excusarnos a nosotros mismos. El asesino de universitarias. No transcurrió un mes del primer crimen cuando, en el mismo campus, secuestraron a otra joven. Aunque en la habitación hay signos visibles de sangre, sus restos aparecieron descuartizados un año después en un bosque cercano. En su declaración, Bundy describe en tercera persona, como si el asunto no fuera con él, que él habría sucedido presumiblemente a Linda Anna Healy, de 21 años, aquella noche. Probablemente la colocaría en el asiento trasero del coche y la taparía con algo. Le mandaría que se desnudase y con esa parte de sí mismo satisfecha, se vería en una situación en la que se daría cuenta de que no podía dejarla marchar. Sí, marchar. En ese punto la mataría y dejaría su cuerpo donde la había cogido. Durante los meses siguientes, multitud de chicas continuaron desapareciendo sin dejar rastro, siempre jóvenes universitarias de piel blanca, atractivas, de cabello negro y peinadas con una raya en medio. Era un calco de su exnovia, Stephanie. Todo un camaleón. La técnica que empleaba era simplemente valiéndose de su carisma y atractivo físico. Se colocaba el brazo en cabestrillo y se paseaba alrededor de alguna de sus víctimas, sujetando con el otro brazo una pila de libros que intencionalmente dejaba caer. Entonces las chicas no dudaban en ayudarle a recogerlos e introducirlos en su vehículo. Agradecido, él les pedía que lo acompañasen a tomar algo para recompensarlas. La mayoría cayó en su trampa, incluso hubo algunas que condujo en su coche, pocas salieron corriendo. Con el fin de cometer un crimen que no asociaran con sus otros crímenes, explicaban los escritores Stephen Mouchuth y Hugh Annesworth en su libro The Only Living Witness, The True Story of Serial Sex Killer Ted Bundy. El asesino decidió cambiar los escenarios y viajar a través de Estados Unidos. De esa manera recorrió Washington, Utah, Colorado y Florida, dejando atrás una multitud de raptos y asesinatos. El modus operandi empleado por el asesino siempre era el mismo. Secuestraba a sus víctimas, las llevaba a un lugar seguro para no correr riesgos. Las estrangulaba hasta que fallecían y una vez muertas, las sodomizaba con algún objeto contundente o incluso su propio pene, mientras mordisqueaba sus cuerpos. La policía comenzó a relacionar todos los asesinatos. Algunos testigos describieron el físico de Ted Bundy, pero se hacía imposible encontrarle ya que cambiaba de aspecto continuamente. Modificaba su peinado, se dejaba barba o se afeitaba. Además, sus rasgos físicos no llamaban demasiado la atención, por lo que no levantaba sospecha alguna. Por otra parte, las investigaciones revelaron que en todos los crímenes se había utilizado el mismo coche, un Volkswagen de color blanco. Pero fue el retrato robot elaborado entre los oficiales de Utah y Washington lo que puso en el buen camino a la policía. Una amiga de la novia de Ted, Meg Anders, identificó dicha imagen con la del asesino. El parecido del retrato robot con él eran asombrosos, y se comprobó que muchos de los detalles del caso también apuntaban a él. La novia se percató de que tanto el hombre buscado como Ted conducían el mismo coche y que en su casa él tenía muletas y escayola. Así que llamó de forma anónima a la policía contándoles lo sucedido. Sin embargo, a pesar de contrastar toda la información, cuando los testigos vieron su foto, dudaron de que Bundy fuese el verdadero criminal. La policía había estado a un paso de capturarlo, pero prefirió seguir otras pistas. Curiosamente, su primer arresto ocurre el 16 de agosto de 1974 en Utah, después de que una mujer lo identificase como su posible secuestrador. Le condenan a 1 año de cárcel en la prisión de Colorado, pero consigue fugarse antes de llegar y desaparecer durante varios meses.
En este tiempo siguió consumando más crímenes y empezó a cometer errores. Se volvió descuidado porque ya no asaltaba a sus víctimas al caer el sol, sino también durante el día. De hecho, su poder de seducción cayó en picada, y muchas de ellas salían corriendo al ver su extraño comportamiento. Algunas sirvieron como testigos relevantes durante el juicio. El 8 de noviembre de 1974 todo cambió para Ted, cuando tras elegir en una tienda de libros a su próxima víctima, Carol Darroch, se hizo pasar por un oficial de policía. La persuadió para que se subiera al coche con la excusa de que habían intentado robarle y durante el trayecto inició un forcejeo con ella. El asesino intentó esposarla, pero la muchacha logró deshacerse de él y saltó del coche. Bundy bajó del automóvil, pero la joven le propinó una fuerte patada en los genitales y salió corriendo, salvando así su vida. Tal era su sed de sangre que unas horas más tarde Ted decidió buscar otra víctima. No encontraron al cadáver, pero sí las llaves de la esposa que previamente había utilizado con Carol. El círculo se estrechaba. La pista del coche y el testimonio del superviviente resultaron determinantes. Un drástico giro. Pero tuvieron que pasar casi 9 meses hasta que el 16 de agosto de 1975 un guardia de seguridad parece a Bundy. Mientras merodeaba por una zona residencial durante el registro del coche, encontraron unas esposas en piqueta, una media, un pasamontañas, varios metros de cuerda y trozos de una sábana blanca. La policía acababa de dar con el rastro de Carol. En los siguientes 3 meses las autoridades investigaron en profundidad la vida de Bundy y tomaron declaraciones a varios de los testigos, incluida su expareja, Elizabeth Kendall. Tras su arresto, el 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted por su intento de secuestro con agravantes. Él creyó que se iba a librar, pero cuando Carol Darroch explicó lo acaecido aquella tarde, mientras lo señalaba como el único culpable, Bundy rompió en llanto, negando todos los cargos. El juez lo sentenció a 15 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional, y una vez en prisión pasó una serie de pruebas psicológicas. El resultado de los informes fue que no estaba loco, ni era un psicopático, ni un desviado sexual. Su único problema era la fuerte dependencia que tenía de las mujeres y su temor a ser humillado por ellas, por no mencionar su adicción a la pornografía que confesó en una de sus últimas entrevistas en televisión. En 1977, Bundy se enfrentaba a otro proceso y lo trasladan al condado de Garfield, donde decide defenderse a sí mismo. Su verdadera estrategia era escapar, y así lo hizo. Durante varios días estuvo desaparecido, pero lograron capturarlo. Sin embargo, volvió a fugarse, esta vez a Florida. Mientras tanto, las autoridades intentaban encontrarlo y relacionar todas las pruebas descubiertas en su vehículo con las pruebas recogidas en las escenas de los crímenes. Podía haber pasado desapercibido, pero su impulso asesino hizo que volviese a las andadas en otro colegio mayor femenino, Chi Omega. 7 mujeres fueron atacadas y asesinadas en los 6 meses que Bundy estuvo desaparecido, entre ellas una niña de tan solo 12 años, a la que violó vaginal y analmente, estranguló y degolló. Todo el condado de Florida estaba aterrado por la sucesión de crímenes. La pesadilla acabó la noche del 14 al 15 de febrero de 1978, cuando un policía mandó a parar su coche al percatarse de que conducía de forma extraña. Le identificó y fue detenido ipso facto. Las pruebas que se aportaron durante el primer juicio fueron determinantes, en especial una: el molde que un odontólogo hizo a los mordiscos de las víctimas y que coincidían con la dentadura del presunto criminal. A pesar de que Bundy se defendiera a sí mismo, los moldes, las fotografías, los indicios y los testimonios le relacionaban con los casos de asesinatos ocurridos en varios condados. Tras varias horas de deliberación, el jurado lo encontró culpable de los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. El 23 de julio de 1978, el juez sugirió que lo condenaran a la silla eléctrica. El segundo juicio
esta vez por el asesinato de Kimberly Leach, se celebró el 7 de enero de 1980, en Orlando, Florida. El 24 de enero de 1989 fue la fecha elegida para la ejecución. Hasta entonces, Ted lo había intentado todo para salvarse, y tras fracasar, decidió confesar todos sus crímenes. Nosotros, los asesinos en serie, somos vuestros hijos. Somos vuestros maridos. Estamos en todas partes. Y morirán más hijos vuestros mañana. Su última voluntad fue ir al baño para evitar hacerse sus necesidades encima y ver a un sacerdote tras su muerte. Los medios de comunicación titularon la noticia: murió el animal. Resumen del caso. Sus crímenes tuvieron lugar por todo Estados Unidos, desde Seattle a Florida. El encantador estudiante de psicología cometió su primer asesinato a finales de los 60, pero su primera víctima documentada fue en 1974. 36 mujeres perdieron la vida. Ted Bundy, impulsado a matar por la pornografía. Antisocial y manipulador, echaba la culpa de sus crímenes a todos, pero no a sí mismo. Primer crimen, 4 de enero de 1974. Nació el 24 de noviembre de 1946. Final, ejecutado el 24 de enero de 1989. Víctimas, 36. Pero se estipula que fueron más de 100. Hablaré del día 1 de marzo de 1976, el día en que el juez dio su veredicto en mi caso. Primero, yo no mostré emociones porque... ¿qué se suponía que hiciera? ¿Tenía que saltar sobre la mesa? ¿Tenía que gritar? Tenía ganas de hacerlo. Oí a mi madre llorar. Fue un momento emotivo, no sé qué pensar de ese día. Pero no iba a darle a esta gente que había construido un caso sobre una testigo inexistente, sobre una testigo que había sido inventada por la policía. No iba a darles la satisfacción de verme quebrarme. Y sí siento muchas emociones ahora porque por dentro estoy furioso. Pero me mantuve firme porque no tiene sentido autodestruirme. Tengo que mantener la compostura, tengo que estar calmado, tengo que mantener la mente clara, porque siempre que haga eso, los venceré. Vamos, muchachos. Ted Bundy cumple una condena de 1 a 15 años en la prisión estatal de Utah. En una movida sorpresiva, hoy las autoridades de Colorado acusaron a Bundy del asesinato en primer grado de Karin Campbell.